Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Edgar Hernández Ramírez y el día de hoy le voy a presentar lo que viene siendo la creación de figuras geométricas en Java a través de NetBeans. Estos dos de aquí son mis diagramas UML. La clase principal que vendría siendo rectángulo es esta. Estas son sus variables de instancia, todas son privadas y de tipo doble, a excepción de número rectángulos, que es una variable de clase con el modificador static y nos servirá más adelante para llevar el conteo de las figuras impresas, y el punto central que está compuesto por otro objeto que vendría siendo este de acá, que sería punto. Este objeto básicamente lo que hace es devolvernos la ubicación del punto central de la figura en coordenadas. Después aquí tenemos nuestros tres constructores porque vamos a hacer tres diferentes figuras. Los dos primeros van a ser dos rectángulos y el último va a ser un cuadrado. Aquí tenemos nuestros métodos de instancia privados y estos últimos vendrían siendo nuestros métodos de atributo, que son para preguntarle al objeto su estado y que nos lo devuelva. Pasando ahora a la codificación de los diagramas UML, aquí la tenemos. Este vendría siendo mi proyecto, está compuesto de cuatro diferentes paquetes. El primero es inconsistencia, donde se encuentra alojada el código de la clase punto, que es la que compone al objeto más complejo que vendría siendo el rectángulo. Estas vienen siendo las variables de instancia, los dos constructores, uno que tiene valores por default y otro donde el usuario le puede asignar los valores, y los métodos de atributo, que es donde nos devuelve el estado de sus variables de instancia. Después tenemos el paquete objeto rectángulo, que es donde está el código de nuestro objeto rectángulo como tal. Después tenemos el paquete scripts, que es donde está la interacción del usuario con el objeto y la impresión de las tres figuras. Después tenemos la main class, que solamente tiene una línea de código ejecutable. Ahora explicaremos a detalle lo que viene siendo la clase rectángulo. Viene siendo esta, tenemos una variable de clase que es la que, como ya comenté, nos va a llevar el conteo de las figuras impresas al momento, y vienen las variables de instancia después. Tenemos los constructores, tenemos tres diferentes constructores, uno con valores por default, con la base igual a 3, altura 16. El área y el perímetro siempre se va a obtener de los métodos de instancia, pero pues va a depender de los valores que tenga la base y la altura. Aquí tenemos el incremento de la variable de clase para tener el conteo de las figuras que se vayan imprimiendo. El segundo constructor es donde el usuario le modifica la base, la altura y las coordenadas del punto central. Tenemos luego el último constructor, que es donde únicamente se pueden imprimir rectángulos. Solamente tiene un parámetro porque pues un mismo valor para la base va a ser el mismo valor para la altura. Tenemos aquí los métodos de instancia, que es donde se obtiene el área y el perímetro. Después tenemos los métodos de atributo, que son los que nos devuelven el estado de cada una de las variables de instancia. Tenemos acá el método para obtener la ubicación en coordenadas del punto central y el que nos devuelve el número de figuras impresas al momento. Esta sería la clase donde el usuario puede interactuar con el objeto. Tenemos tres diferentes objetos. El primero es ejecutado con el constructor por default, que vendría siendo este, con los valores de base 13 y altura 16. Aquí el usuario le pregunta pues sus características y el objeto responde. El segundo objeto vendría siendo este, que se ejecuta con el constructor número 2, que es donde el usuario le modifica la base, la altura y la ubicación del punto central. El diálogo es el mismo, solo que los valores devueltos son diferentes. Tenemos el tercer objeto, que es donde se imprime un cuadrado, que tenemos aquí no solamente tiene un parámetro, porque como ya dijimos, un mismo valor para la base va a ser para la altura. El diálogo es el mismo y pues si lo ejecutamos nos damos cuenta que aquí vendría siendo el primer objeto, el segundo objeto y el tercer objeto. Aquí nos devuelve los valores de sus variables de instancia y el valor de perímetro, el área, el punto central, y aquí llevamos el conteo de cuántas figuras impresas llevamos. El segundo objeto es lo mismo, solo que con diferentes valores, porque cambia la base y la altura. Tenemos aquí el conteo, llevamos dos figuras al momento. Y por último el cuadrado, aquí el mismo objeto responde que es un cuadrado. Tenemos la base, la altura, el perímetro, el área, el punto central, y nos dice que la cantidad de figuras creadas al momento es de 3.